bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y hoy estoy en la sala pública en Hipólito Yrigoyen 1750, donde podemos venir a leer buena parte del acervo entonces que tiene la biblioteca, que no es solo libros, también hay diarios, revistas, otro tipo de material, hay mapoteca, hay un montón de cosas. Ustedes tienen que meterse en el catálogo, que pueden consultarlo a través de la web de la biblioteca, y investigar qué necesitan. Y este es uno de los lugares entonces para que vengan a utilizar la biblioteca. Atrás mío hay una muestra de fotografía de Francesco Bisigini, un arquitecto italiano que nos va a hacer de marco hoy. Y nuestro tema de hoy es, retomamos cositas de la vez pasada. La clase anterior estuvimos hablando sobre la pintura inglesa. Inglesa y del siglo XVII, que fue cuando Van Dyck, que acá lo tengo en mi pantalla, Anthony Van Dyck, artista de origen flamenco, fue entonces a la corte inglesa de Carlos I de Inglaterra a actualizar realmente, eso fue en un punto lo que hizo, actualizar la pintura inglesa, que estaba en un tanto, estaba medio que bastante desfasada con respecto a lo que estaba pasando en el continente en ese momento, sospecho que debido a su carácter insular. Así que Van Dyck lleva el barroco a una Inglaterra un tanto atrasada y realmente qué barroco llevan. Ahí tenemos para recordar a Van Dyck en uno de sus autorretratos y esa manera bellamente pictórica, elegantemente pictórica que ha manejado Van Dyck con tanta brillantez. En donde tiene un gran dominio del dibujo, pero además sobre el dibujo hay una pintura que se va expandiendo a través de su lenguaje, que es el de la mancha, y que aprende él de Rubens a su vez. Bien, así que Van Dyck por una parte. Por otra parte, teníamos también la vez pasada la aparición del siguiente artista que continuó su lugar tan destacado en la corte inglesa, que fue Kneller. ¿eh? Gottfried Kneller, quien va a pintar a un montón de reyes que suceden a Carlos I. Por ejemplo, acá tengo a Carlos II, el hijo de Carlos I. Recuerden que teníamos un interregnio entre Carlos I y Carlos II que se llama el periodo de la Mancomunidad o de la Commonwealth. ¿eh? Cuando a Carlos I se lo encuentra culpable de traición a su país, dado su gobierno que ignora las intervenciones del Parlamento, el Parlamento lo enjuicia y decapita. Y eso es el periodo de la Commonwealth, liderado por Oliver Cromwell. Muerto Cromwell, lo va a suceder su hijo, que no es que careciera de talento, pero parece que no tenía el carisma de su padre, y entonces ahí la Commonwealth empieza a tambalearse hasta que realistas logran volver a instaurar el trono, en el trono inglés, bueno, el descendiente directo de Carlos I, Carlos II. Ahí lo tenemos retratado por Gottfried Kneller, y lo habíamos señalado la vez pasada como muy propio de su época, esto de ponerme en una dirección pero con el piecito para el otro lado, muy de su momento. Cuando Carlos II muere sin dejar un heredero, va a ser sucedido por su hermano Jacobo II, que también es capaz de mirar para un lado y poner el piecito para el otro. Y también es retratado por Kneller. Jacobo II tiene un gobierno bastante breve, porque recordarán, es un rey católico y digamos que los súbditos ingleses, que son en su mayoría muy adeptos al protestantismo, están dispuestos a convivir con este rey católico en tanto y en cuanto la esperanza de su sucesión caiga en su hija María, que era protestante. Cuando nace un niñito varón que seguramente será el depositario de una formación católica, ahí es como, esto es demasiado para mí,
y procederemos a invitar a María y a su esposo, el recontra protestante, déjenme pensar, Guillermo III de Orange, holandés, recuerdan a Guillermo III de Orange, no me hagan volver a traer la imagen de los 5 príncipes de Orange juntos, lo tenemos ya tatuada en la mente, nunca nos vamos a olvidar ese cuadro. Y bueno, así que esto lo compartíamos la vez pasada. Desembarcan en Inglaterra Guillermo III y su esposa María, la hija de Jacobo II, y ahí se produce la llamada Revolución Gloriosa, en donde con pocas muertes inglesas, no tan pocas muertes irlandesas y escocesas, el rey Jacobo II es desplazado del trono inglés y ahí vamos a tener entonces a principalmente la figura de Guillermo III. Que acá tenemos también retratado por Kneller y también mirando para un lado y poniendo el piecito para el otro. Sé que estaba muy en boga, era muy elegante esta cuestión, esta pose. Bueno, ahí lo tengo entonces refrescando algunas cositas de la vez pasada. La vez pasada nos hemos concentrado un poquito más en historia y hoy nos vamos a concentrar más en pintura. A la muerte de Guillermo III, ya ha muerto su esposa María, quien va a recibir el trono es la hermana de María, también hija de Jacobo II, la reina Ana. Muerta Ana y ya sin herederos, se termina entonces la dinastía. Y quien sucederá a Ana va a ser un rey ya de la dinastía Hannover, Jorge I. Hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. Todo esto nos viene muy bien ver cómo Kneller atraviesa todos estos gobiernos, ¿eh? Y ahora vamos a entrar en los grandes artistas, los inolvidables de la pintura ya del siglo XVIII inglés. Con lo cual, tiro una patita, que es esta imagen no creo que sea tan de época, de hecho, bueno, no tiene fecha, pero más que nada nos viene bien para explicar por qué nuestro opening de hoy, nuestra secuencia de apertura, tuvo una música diferente. ¿A quién le pertenece esa música? A Händel. ¿Eh? Está lindo mechar a través solamente de su música, no de mi conocimiento musical porque es nulo, no podría, pero disfrutemos de asociar el contexto con sus músicos, y Händel compuso esta música acuática, que ese es el nombre de la pieza que ustedes escucharon, aunque sea un poquitín en la apertura, que compuso para Jorge I y que parece están charlando los dos al respecto de esta. Los músicos están ahí atrás reproduciéndola mientras ambos se deslizan elegantemente por el Támesis a principios del siglo XVIII. Y acá hice una tablita de tiempos. A ver si puedo centrarla más. No, a ver si puedo centrarla menos. Epa. Bueno, nada. Ahí está. Ahí le agarré un poco más la onda. Kneller. Ahí tenemos el recorrido de su vida. Vieron que ustedes, yo suelo hacer esto de los reyes, mostrar su gobierno nada más. En cuanto a los artistas, su vida entera. Nace en 1646, muere en 1723 y abarca una realmente larga vida. Y recorre con su pintura distintos gobiernos. Hoy nos tocará hablar sobre William Hogarth, sobre Joshua Reynolds y sobre Thomas Gainsborough. Y voy a mencionar también a Johann Sofany, que no es inglés, si yo no estoy mal, es suizo. Y me voy a agendar, aclarar cuál es su nacionalidad. Trabaja en Inglaterra, por eso lo incluimos acá. Y por otro lado, a Wedgwood, Josiah Wedgwood, quien es un alfarero y diseñador y que hoy aparece mostrando su carita, pero va a aparecer pronto para contar otras cosas y no solamente qué lindo que es. Fíjense que realmente llevan vidas muy cercanas en el tiempo, salvo Hogarth, que es una generación anterior a la de Reynolds, Gainsborough y demás. Pero esos son los tres principales, Hogarth, Reynolds y Gainsborough. Y nos vamos primero que nada con Hogarth, que acá
se autorretrata para nosotros y vamos a analizar un momento la obra. ¿Eh? Aparece él, aparece su preciado animalito, un pug, un perrito de nombre Trump, como el presidente estadounidense. Se autorretrata. eh, a ver, es un cuadro dentro de un cuadro y este cuadro dentro del cuadro es de formato oval. Y recordemos que esto es algo que venimos asociando con el rococó, ¿no? Cuando vimos obra de Boucher y obra de Fragonard, ahí se cultivaba el formato oval. Y sí, es realmente la misma época. Envuelto en una cortina verde, ahí vemos el retrato de Hogarth sostenido sobre libros. ¿Es? La literatura va a ser algo muy importante en él y lo vamos a comprobar en breve. Su perrito que tiene la lengua afuera de manera un tanto torcida. Y me parece muy interesante la paleta que está abajo. En ella no hay colores, sino un elemento inusual, que es una línea dorada que inclusive hasta tiene nombre, que es la línea de la belleza. Hogarth va a desarrollar obra teórica describiendo qué hace a una obra bella o armónica. Y entre otros muchos elementos, él va a decir que la línea ondulante es un factor fundamental para realmente ganar en belleza en sus cuadros. Gracias a la carita del perrín, el chicho de Hogarth. Y ahí lo tenemos a él, sin su peluca, digamos, otros hombres de la época hubieran utilizado, eh, con una toca, eso sí, para cubrirse la cabeza, pero sin peluca. Podemos relacionar con esta cuestión teórica la realización por su parte de un grabado muy complejo y muy divertido que se llama Perspectivas Absurdas, que podríamos asociar con su corpus teórico, aunque son un poco de distintas épocas dentro de su vida, pero vamos por acá, en donde él hace una- no, nos muestra en una sola imagen todo lo que funciona mal en una imagen. Por ejemplo, este señor que está en primer plano, parado sobre unas baldosas que fugan hacia adelante en lugar de fugar hacia atrás, primer error, está pescando y su caña se hunde en un agua que está muy lejos. La perspectiva no me da. Pero bueno, este es justamente el chiste de traducir a las dos dimensiones lo que ocurre en tres. Y que en el Renacimiento y a partir de entonces se ha tenido muy en cuenta todos los elementos matemáticos y de coherencia, básicamente, a la hora de armar una construcción artística y que él elige alegremente dejar de lado. Por ejemplo, vamos a acercarnos más. Ese rebaño de ovejas que está yendo para allá, conforme más se alejan, más grandes son. No esperábamos eso. En el caso de estos barriles, estoy viendo en simultáneo la parte de arriba y la parte de abajo de los mismos. Hogarth me va a decir, Anabela, decidiste. Sí, William, le voy a decir yo. Fíjense las construcciones, estos dos edificios, digamos que a uno lo estoy viendo desde arriba y al otro en simultáneo desde abajo. Y muy graciosamente, el cartel que sale de ambos, es imposible que salga de ambos. Uno está mucho más atrás, el otro mucho más adelante. Y a su vez, el cartelito que cuelga se ve detrás de una arboleda que está muchísimo más atrás. Este señor está haciendo uso de su arma de fuego, no sé, no sé, tal vez dispararle a ese cisne, pero por supuesto que está más bien disparándole al puente y no al cisne. Todo me da raro, todo está de alguna forma mal. Miren cómo esta señora
amablemente enciende la pipa de este señor, cosa que no podría ser posible. Así que bueno, Hogarth va a mostrarnos una imagen de lo absurdo dentro de la construcción. Pero lo absurdo es algo que va a aparecer a lo largo de toda su carrera, de distintas formas. Ahí lo tenemos a él en otro autorretrato. Ahí vemos que había debajo de una cabeza con peluca, una cabeza rapada. Pero, pum, se va a poner un gorro, una toca, una boina de pintor para trabajar. Está sentadito ante el atril. Como vemos, la tela está imprimada en un color verde parduzco, sobre el cual tengo un dibujo muy somero, en este caso de la musa Thalía, musa de la comedia. Y ahí se va a dirigir él a pintar. Así que retratándose en su oficio de pintor. Y hoy vamos a poder compartir unas cuantas anécdotas, sobre todo con respecto a la obra de Hogarth, porque lo permite. Pero de los otros artistas, y hoy lo hacemos un poco con él también, no hay tanta anécdota, son mucho menos narrativas. La obra de Hogarth va a ser fuertemente narrativa, no estas primeras, otras que vienen después. Así que hoy nos vamos a entretener con mucho chisme, que nos va a permitir también entender cómo se vivía en la época. Anécdota. Hogarth se va a formar en distintas escuelas. Una de ellas está dirigida por Sir James Thornhill, que ahora vamos a asociar con algo que ya conocemos. Ustedes saben que siempre estamos conectados. Bueno, seguramente en el curso de su aprendizaje, en algún momento, Hogarth se va a cruzar con la hija de Thornhill, Jane. Se van a enamorar. Él tiene una formación, a ver, el padre de ella va a ser pintor del rey. Va a mirarlo a William Hogarth, que tiene una mano atrás y otra adelante, y va a decir, esta unión yo no la apruebo. Así que Hogarth va a escaparse junto con Jane para casarse y ver si después pueden hacerse con el favor del padre de ella. Y la anécdota es simpática porque el padre dice, no los quiero volver a ver nunca más. ¿Y qué hace entonces ella? Bueno, con su madre, y acá yo tengo que decir que me lo imagino muy un tipo miniserie de la BBC. La madre de ella podría estar protagonizada por cualquiera de las dos que yo conozco que hacen de la señora Bennet en Orgullo y Prejuicio. Me anoté los nombres porque la verdad que las amo a las dos. Alison Steadman, que fue la de la miniserie de 1995 de Orgullo y Prejuicio, amo esa mujer, o Brenda Blayton, que es la de la película de Orgullo y Prejuicio de 2005, qué jóvenes éramos. Cualquiera de las dos podría ser de la madre en mi miniserie de ella. Y entre la madre y Jane deslizan obras de Hogarth en el estudio del padre de Jane, que está muy enojado. Dejo esto y me retiro por eso. Entonces el señor viene y ve los cuadros de Hogarth y dice, no están mal. ¿De quién son? Se viene la señora, en este caso Thornhill, protagonizada por alguna de las dos, y le dice, ay querido, y se trata de nuestro flamante, ¿qué sería? Yerno, nuestro flamante yerno, Hogarth. Y entonces este señor dice, qué bien, qué interesante, no está tan mal, seguramente es un señor que entonces va a poder mantener muy bien a una hija sin dote, lo cual nos permite hablar de las dotes. Cuando una mujer se casaba, era un gran plus tener alguna dote que te daba tu familia para tu manutención durante un buen tiempo, este, ya en tu vida de casada. Si ocurrían algunas situaciones, era importante recuperar la dote para volver con mi familia, que esa dote no se la quedara el marido. Así que bueno, el padre dice, bueno, qué bien que va a tener alguien que la sostenga sin una dote. Pero por suerte para todos, eventualmente dio el brazo a torcer, se amigaron todos y llevaron una vida cordial y cercana, los Thornhill y los Hogarth. ¿eh? Este, mm, Bien, acá la tenemos entonces a ella, supuestamente sostiene un retrato oval de su marido,
Yo les diré que veo que es oval y nada más. Y que hay alguien ahí, pero no sé si este será el perro. No debe ser el perrito. Pero bueno, fíjense a ella, ¿no es cierto? Como muy seria, muy formal, encorsetada, muy respetable. Bueno, ¿se acuerdan de la vez pasada vimos esta obra, este retrato de Christopher Wren, retratado por Kneller? ¿Eh? ¿Quién era Wren? Nada menos que, recordarán ustedes, el arquitecto de Saint Paul, de San Pablo, la Catedral de Londres, que imita parcialmente a San Pedro Vaticano, y que es una catedral que realiza él, diseña después del famoso incendio de 1666, cuando hubo que reconstruir Londres. Uno de los edificios entonces fue San Pablo. Acá tenemos el monumento al gran incendio de Londres, diseño también entonces de Christopher Wren, que no lo dije la vez pasada, pero que vamos a verlo arriba. En la parte superior, dorado, aparece una gran flama, evocando la que origina el incendio y que nace acá, en este lugarcito. También hay un mini monumento en donde terminó el incendio, donde terminaron de apagarlo, pero no lo traje, porque no le corresponde a Christopher Wren. Y Wren también va a diseñar este edificio, que creo que la vez pasada lo habíamos compartido. Sí, creo que estoy casi segura que sí, y si no, acá lo tenemos. En Greenwich, la Old Royal Naval College. ¿Qué sería? El Colegio Naval Antiguo y Real. Todo así. Bueno, en algún sitio de este complejo de edificios, con este gusto tan clásico que vemos ostenta Christopher Wren, el suegro, para así le conocemos la estética, ¿no es cierto? Al suegro de Hogarth. El suegro de Hogarth decora un hall, el Painted Hall, que sería el salón pintado, de manera muy barroca, la verdad. Allá en el fondo, voy a ir acercando, voy a tener una escena en donde, por cierto, ahí atrás está Saint Paul. ¿eh? Probablemente estoy pensando, dado que la figura central, este señor que está ahí mirando para un lado y con el piecito para el otro, es, a ver, ahí lo tenemos. Ah, miren, el piecito mira para el mismo lado, me desdigo. Este es Jorge I, eh, acá pintado por James Thornhill, el suegro entonces de Hogarth. Em, Intuyo que debe haber terminado la construcción, completado la construcción de Saint Paul o alguna cosita parecida. Acá tenemos a la familia real. Miren qué hermoso, ¿no? Esto es muy barroco, toda esta creación de profundidades, ¿no? Con estos diferentes personajes que van a lo largo de la escalera. Una linda integración. Ahí, junto a un pilar, aparecía un autorretrato del propio Thornhill, con su paleta y con una escuadra. El dibujo, entonces, y la pintura son sus instrumentos maravillosos. Bueno, así le damos un poco más de solidez a la figura de Hogarth y nos zambullimos en su obra. Hogarth pinta algunos retratos, pero no es eso lo que lo va a hacer famoso. ¿eh? Este es el Capitán Coram, un señor que como ustedes podrán ver, a ver si me acerco más desde acá, muy bien, no tiene el decoro de un rey. Claro, no lo es. Es un señor bastante común y corriente de esos que entran en la marina a los 10 años de edad y que van escalando poquito a poco posiciones. Amigo de Hogarth, por cierto, y este retrato lo pinta Hogarth para el hogar de niños que este señor impulsa a desarrollar. Había muchos niños abandonados en la calle, su estado era lastimoso, así que el capitán Coram crea una institución, junta fondos y la preside entonces, y estaba su retrato allí pintado por Hogarth, que también recibe en su hogar niños de acogida
aunque, bueno, y no tiene hijos con su esposa. Así que acá tenemos al Capitán Coram, otro retrato pintado por Hogarth, formato oval, el retrato de la señora Salter, así como jovencita pareciera. Eh, Retrato de los niños Graham, en donde tenemos, fíjense, a la mayor vestida de azul, que entretiene a la chiquitita o chiquitito que está en una carrocita, en algún juego con ruedas, intuyo, con unas cerezas. La más, bueno, la segunda está ahí en el medio, muy bonita, ¿no? Muy, muy infantil. Y el varoncito mayor está, vamos a acercarnos, con una cajita musical, tal vez estableciendo una competencia musical o un estímulo, por lo menos, con el pajarito que está en la jaula, que resulta muy atractivo para el gatito que vemos ahí. Entonces, fíjense que acá yo ya puedo ir encontrando un cierto contenido narrativo, ¿no? El gato que mira al pájaro, el niño que mira al pájaro, que produce música, la más grande que entretiene al chiquitín con las cerezas, esta otra que pareciera estar en el acto como de tal vez saludar. Y no se trata de niños de la más rancia aristocracia inglesa, sino de tal vez alguna burguesía pudiente. ¿M? En ese círculo se va a mover entonces Hogarth. Interesante estudio, los sirvientes que trabajaban en la casa de Hogarth. Fíjense que tienen aires muy diversos. Podemos apreciar que todavía esa moda de los dos rulitos y el moño negro todavía no está, eso viene un poquito después. Bien, bueno, pero realmente Hogarth no lo vamos a conocer tanto por esto, sino por el desarrollo de otro tipo de obras. No esta, porque esta no es suya, esta es de Jan Steen y nos viene bien para recordar que posiblemente haya habido alguna importante influencia de la pintura de género holandesa en la que va a ser famoso a Hogarth, porque Hogarth no termina de poder colocar pinturas con cierta facilidad, le cuesta mucho. Así que va a, tal vez basándose en elementos como el que acabamos de ver, desarrollar una forma singularísima. Digamos, no podrá triunfar por el camino del triunfo, pero va a triunfar por un camino singular. ¿Qué mejor que eso? Entonces, aquí lo tenemos pintando una escena de una obra de teatro. Coloca este telón en torno, situándonos entonces más y mejor en el teatro, y nos encontramos en una escena entonces de la Ópera del Mendigo. En esta escena tenemos al personaje principal que se ve que ha seducido a dos mujeres y es llevado a juicio. Ignoro si es por haber seducido a las dos mujeres, pero bueno, es llevado a juicio. Y entonces aparecen estas dos chicas, ambas suplicando a la vez para la liberación de él. Una le suplica a su padre, que es el carcelero, otra le suplica a su padre, que es abogado, juez, mientras él está con grilletes. De paso, interesante es saber que el propio padre de Hogarth tiene que pasar una temporada en la cárcel por su mala situación económica. Estaba en las cárceles de deudores, como pronto vamos a comprobarlo en obra del artista. Bueno, este tipo de obra, donde voy a representar una escena reconocible y que se desprende del teatro, es algo que se ve que tiene su éxito, porque si yo no estoy mal, hay unas 5 o 6 versiones de este cuadro. Acá tenemos una diferente, en donde
el que paga el encargo es este señor que está acá sentado dentro del escenario, no como público, porque quedaría de espaldas, sino que Hogarth lo incluye dentro de la escena. Y otra vez vemos la súplica de las hijas a sus respectivos padres, el señor en grilletes en el medio y el contexto teatral alrededor. Y Hogarth va a decir, esto funcionó, por fin, algo que me funciona. Necesito sostener a mi esposa, que el padre no quiere soltar mucho, no está muy contento en su caso con que su hija se haya casado con él todavía. Tiene que producir. Y si mis óleos no los compran tan fácil, quizás otro tipo de obra sí. Entonces, él va a pensar, ¿podría yo pensar una narración compleja, no que se resuelva en un cuadro, sino en varios? Pintar esos óleos, venderlos y también pintarlos me va a permitir comprender mejor la escena y llevarla al grabado y vender grabados. Los grabados tienen mucha reproductibilidad. Puedo vender muchos ejemplares. Y hacia ahí me voy a entonces ir dirigiendo. Esta imagen irrumpe acá más bien para recordarnos un cierto paralelismo en donde hemos visto nosotros a Fragonard con sus escenas galantes. Esta recordarán que fue pintada para Madame du Barry, la amante de Luis XV, formaba parte de una serie, fíjense, ¿no? Series, y Hogarth va a decir, hagamos una serie también. Esta era el encuentro donde un caballero parece que subió unas escaleras algún tipo de terraza con un montón de plantas donde estaba la chica y la chica mira a ver si alguien nos puede encontrar infragante. Y para que no pensemos mal, los dioses del amor, no los dioses de la lujuria desenfrenada, que son los mismos, pero bueno, son los que presiden la acción. Y todo lleno de diagonales. Oigan, ahí está, eso. Lleno de diagonales. Lleno de diagonales. Bien. Esto es como para recordar, y así nos viene bien para asociar con Hogarth y qué tipo de escenas va a representar él. Una de Hogarth entonces, otra de Hogarth que era La resistencia inútil, con formato oval, por cierto, con un jugueteo amoroso ya un poco más subido de tono. Y también otro jugueteo como el que vemos acá en este grupo galante hecho en porcelana, que nos viene bien para recordar, no lo vimos. Nosotros cuando hemos hablado de el rococó en 3D, hemos mencionado la obra de algunos artistas en el mármol, que también trabajaban en la porcelana. Este es otro que trabaja exclusivamente en porcelana, Franz Anton Bustelli. Y que acá nos representa esta parejita, donde ella tiene la falda levantada por encima de la rodilla en una pierna. ¿Qué pasó ahí? Y él está muy entusiasmado. Fíjense su diagonal, cómo pum, se vuelca totalmente para adelante, la empuja un poco a ella y aparece Cupido con un garrotito para golpearle. Y así no es. Bueno, todo esto para que veamos una primera serie de dos, de un antes y un después, que literalmente se llaman así, antes y después, que nos va a pintar entonces Hogarth. Escena del antes. Tengo a este caballero sentado ahí en una cama, que agarra a esta chica que se resiste. Hay un perrito ahí que ladra, ella se agarra de un mueble, el mueble aparece en el acto diagonal de caerse, lo cual activa la situación. Parece que había un mueblecito acá adelante que Hogarth después lo cubrió, pero nosotros lo podemos ver de todas maneras. Le vamos a sacar el mueblecito. Fíjense, él está con muchas ganas, muy entusiasmado, ella le dice que no y se resiste. Este es el antes. Y después, vamos a tener después. El mueble se cayó, el perrito está ya dormido, la chica tiene la cofia medio movilizada y ahora ella es la que le dice a él, ¿verdad que ahora me quieres? Y él en cambio está con una actitud de debo irme, mi planeta me necesita,
mientras se cierra el pantalón con una cara de, bueno, me retiro. Y observamos en pintura y que también Hogarth va a resolver en formato de grabado. Para acá. Como pueden ustedes observar, están espejados. A la chica la teníamos a la derecha, él se subía los pantalones a la izquierda. La caída del mueble revela un segundo cuadro. A ver si podemos apreciarlo mejor. Miren, inclusive, qué genial, esto me acabo de dar cuenta ahora, el cambio de la luz. Fíjense que la luz venía por aquí y cuando ya ocurre el después, el haz de luz ilumina mejor el cuadro de abajo. En el primero tenemos este Cupido, el antes y el después, bueno, literalmente. Ah, está prendiendo un cohete, un fuego artificial. Ella está medio desesperada. Las expresiones, que son diferentes, ¿no es cierto?, de las originales, me dan a entender que seguramente el grabador fue otra persona, no el mismo Hogarth, él seguro que supervisó, pero este le cargó su propio carácter. La chica estaba mucho menos, no quiere saber nada, esta chica. La otra era medio, bueno, no, mejor no. Este está medio también desesperetti. Vamos para allá. Y acá interpreto que, bueno, este es el después. Cupido nos muestra el fuego artificial invertido, apagado ya. Muy, muy ingenioso realmente. Me gustaba más la cara de la pintura de Hogarth en este caso. Bien, así que Hogarth dio un gran paso. Ahora es una secuencia de dos y la llevó también al grabado. Y le funciona bastante bien. En Él hace varias series. De hecho, él lleva las imágenes que les conté, que le muestran al suegro de él, corresponden a una serie que se llama El Progreso, Harlot's Progress. ¿Qué sería? El progreso de una prostituta, una cosa así. Él hace varias series, tres son las más famosas, nosotros vamos a ver una. No es esto de Hogarth ni nada, ahora les cuento de qué se trata. Eh, Una es el progreso entonces de la prostituta, otro es el progreso del libertino, que es la que nosotros vamos a ver, y la tercera es el matrimonio a la moda. Son muy graciosas, muy divertidas, con un alto contenido moral. Fíjense que Hogarth se sitúa en un lugar de una, digamos, clase media, una cierta burguesía, desde la cual denuncia los males de algunos comportamientos de clases más elevadas. Ahora lo vamos a comprobar. Esta burguesía que está empoderándose y que está haciéndose con la moral, con los bienes culturales, con el valor de la cultura, quiero decir, en particular. Bueno, este grabado es por el vestido de la chica que está ahí abajo, me sitúa más o menos que será 1860, pero nos importa el lugar. Tenemos un montón de visitantes que están recorriendo un lugar muy abigarrado. Y qué genial. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Londres, vayan a la casa de Sir John Soane, porque es divertidísima, es muy interesante y es bien un testimonio de su época. Este hombre era un gran coleccionista de escultura y pintura. Acá estamos en una de las salas más notables en donde nos muestran la existencia de un sarcófago de alabastro y de un montón de piezas. Algunas son de mármol, otras son copias, otras son de yeso, relieves voy a tener, bustos escultóricos, reproducciones de distintos tamaños de obras de Miguel Ángel, obras de la antigüedad. Un poco el exceso, por supuesto, es algo fundamental. En este espacio, fíjense, el Apolo de Belvedere está por ahí atrás, una copia, por supuesto, del Apolo de Belvedere. Es el acopio, quiero mucho. Y lo tengo en mi casa, que después se hizo museo. Bueno, este señor, Sir John Soane,
que es un poquito posterior, pero que representa muy lindamente el espíritu este dieciochesco del coleccionismo, va a poseer dentro de su acervo pinturas. Y como podemos ver en determinados horarios, y yo nunca pude ir en el horario correcto, se articulan los postigos y se revela la serie de la carrera del libertino. Yo nunca lo pude ver. Siempre he llegado con un par de minutos de tardanza y me dicen, no, pero ya pasó el momento de los postigos. Bueno, la serie tiene, ¿qué tenemos? 8 cuadros. Yo les voy a mostrar una fracción importante como para que hagamos la sucesión de escenas realmente fundamentales para poder seguir la narración. La narración es de Hogarth. Él pinta los cuadros, hace los grabados, digamos, delega los grabados, pero vende también grabados, y con los grabados viene un textito que acompaña y que nos sitúa mejor en la acción. Y yo les voy a mostrar en algunos casos un tipo de imagen, en otros otra, porque por motivos que me exceden, las imágenes que hay en internet no son de la mejor calidad posible en cuanto a las pinturas. Entonces fíjense que acá arrancamos. Arranca la carrera del libertino también. Tom se llama. Y esto lo sabemos por el texto que acompaña los grabados. Después van a ver algunos. Tom hace uso de su herencia. Bueno, algunas cosas que podemos notar. Acaba de fallecer el padre de Tom, nuestro protagonista. Entonces, la casa está siendo cubierta por telas negras para expresar el luto. Cuando estamos nosotros colocando estas telas negras, se rompe, pareciera ser algo de la arquitectura, y caen acá, no se ve tan bien, pero puse, me parece, yes, en la versión grabado, que como ustedes ven está invertida, se rompe una moldura y caen unas monedas de allí. Bueno, el chiste es contarnos que el padre de Tom y Tom vivían en una modestia rayana en la pobreza. El señor era bastante angurriento. Muerto el padre, Tom empieza a encontrarse con fortuna escondida por todas partes. El cuadro que se ve por acá nos muestra justamente a uno de estos, estos señores que cuentan dinero en distintas obras como la de Roy Mersvale. Alguna vimos este año. Ya me acuerdo, en la clase de Vermeer, al ver a la chica con la balanza, ahí teníamos a Roy Mersvale y a otro más que en este momento no me está saliendo el apellido. O sea, un tacaño. Estamos cubriendo todo con telas negras y mientras tanto Tom empieza a gastar ese dinero. Entonces fíjense que está ahí diciendo algo. Ahora vamos a ver de qué se trata mientras le miden ropa nueva. Me voy con la foto, con el del cuadro. La foto. Me voy con el cuadro. Vinieron dos personas, dos mujeres, una muy enojada y mayor. Tom está explicando y ofreciendo unas monedas. Acá vino una señora con su hija y ella muestra, mira lo que pasa en la panza de mi hija. Está embarazada la hija, el hijo es de Tom. Y Tom dice, bueno, todo bien, pero miren, les doy estas monedas, ustedes empiezan su vida por su cuenta, ¿vale? Ah, y la señora vino con las cartas de amor que intercambiaron. La chica embarazada tiene el anillito de compromiso que él le dio y que él ahora no quiere hacerse cargo. Fíjense todo el contenido narrativo tan rico que tenemos acá. Y mientras tanto, vamos digamos, desempolvando tesoros, elementos de riqueza que no sabíamos que existía. En el grabado se va a notar mejor que inclusive hay un gato muerto de hambre. Vivían muy mal. Y acá tenemos, ¿cómo sería? Hipotecas, bonos, un montón de cosas. Ahora Tom se reconoce como una persona rica. Podemos ponerle por fin algunas maderitas a la chimenea. ¿Eh? Vivía él miserablemente, not anymore, ya basta. Ahora voy a vivir bien. Y se deshace entonces de su novia que está embarazada.
Y así arranca la carrera del libertino. 7 años después, perdón, no se los mostré, permiso, a ver si se los muestro acá. Ven que abajo está el texto, ¿eh? Ahí nos van a decir, ah, papá, que 7 años después, vamos a la siguiente escena. Tom se encuentra levantándose, la levé, ¿vieron como la levé de Luis XIV? Bueno, pero en este caso de Tom. Rodeado él de un montón de caballeros y muchos más por ahí atrás que vienen a ofrecerle sus servicios. Y digamos que él los va a tomar todos. Este señor viene a ofrecerse como guardaespaldas. Este viene a darle clases de este instrumento musical que no tengo idea cómo se llama. Este viene a mostrarle esta vasija a ver si la compra. Toma, hago clases de música. Este viene a mostrar clases de esgrima. Este no sabría decirles qué quiere hacer. A ver si en el grabado, si es que puso el grabado. Y si no, me comprometo después de dejar dicho qué es lo que quiere este señor. Y este viene a mostrarle el diseño bastante sencillo de un jardín francés. Y esto es interesante porque Hogarth acá está exhibiendo la van de la mano, la aristocracia con este tipo de jardines franceses. Mientras empieza a desarrollarse el gusto por el jardín inglés, que ya conocemos, es otro tipo de jardín, y me está mostrando una mirada desde Inglaterra crítica hacia Francia. ¿eh? Son todos charlatanes. Y el charlatán viene a ofrecerle, hagamos un jardín francés. Mientras otro que produce música de la ópera, por lo que leo por allá. Y atrás, por otra parte, tengo unos gallos en un cuadro y me van a pensar en posiblemente, no sé, riña de gallos, algo feo que vaya a pasar. Y un juicio de París está en este otro gran cuadro en la parte de atrás. ¿En qué termina el juicio de París? En el desastre de la guerra de Troya. Todos estos son entonces indicios que me va a ir soltando a cuenta gotas Hogarth. Vuelvo a encontrarme con Tom en esta escena, que transcurre en un burdel, rodeado de mujeres que le están robando, como pronto vamos a poder apreciar. Es una escena en un lugar realmente sórdido, desagradable. Esta chica está vistiéndose y yo tengo que empezar a notar algo que por ahora habremos visto a cuentagotas, que son esos lunares artificiales que estaban de moda en ese momento, pero que acá veo en gran cantidad. ¿Por qué? Todo este desorden no es buena cosa. Ahí lo van entreteniendo, toma que te sirvo el vino, y mientras tanto, esta otra chica que le hace algún mimito y está llena de lunares, le da a otra chica que tiene tal vez más lunares aún, esto que le acaba de sustraer y que vamos a guardar subrepticiamente. La chica que se ríe por ahí atrás. En la mesa, a su vez, dos mujeres, esta sacó un cuchillo y esta otra le tira un escupitajo. Es una escena espantosa. Bueno, me recuerda a la cuestión del hijo pródigo, que malgasta su herencia, entre otras cosas en prostíbulos. ¿A dónde regresará? Porque el chiste del hijo pródigo es que regresa y es aceptado. ¿A dónde podría regresar Tom si perdiera toda su fortuna? O no tiene dónde volver, va a tener que forjarse un otro camino. Cuando pierde toda su fortuna, Tom se va a ver hoy obligado a casarse con una mujer aunque no la quieran. Y esta es una de esas fotos en donde el cuadro seguro que no es así como lo vemos, pero no encuentro mejor imagen. Pero la expresión de Tom es absolutamente superior a la del grabado.
Fíjense, se va a tener que casar con esta señora, mucho mayor que él, que por fin se le dio. Ella está chocha, entonces está tan contenta que le dijo que sí, me caso con él. Tan rápido se dio todo que le están cosiendo el vestido mientras están en el acto del matrimonio. Miren la cara de Tom de no me queda otra. Admiremos la fealdad de, por ejemplo, el sacerdote. Y atrás voy a ver que esta señora con sus llaves en esta parroquia abrió la puerta y entraron otra vez, la mamá de la novia y la novia con un bebé. Y esto me hace pensar que no pudieron pasar 7 años ni ahí. Tiene que haber sido 7 meses. No sé, puede ser que fueran 7 meses. Yo he leído 7 años. Fíjense la parodia de la situación amorosa a través de los perritos. Este chico de ahí abajo, no sé, le estará acomodando bien el vestido. Por supuesto, Tom se casa con esta señora por su fortuna y se va a poner a desperdiciarla también. Entonces, en este caso, la siguiente escena se las muestro en grabado porque se ve mucho mejor. Tom, que se le cayó la peluca, está en una casa de apuestas y por lo que se ve a través de la caída de la silla, intuyo que también posiblemente a través de trampas, dado que se están peleando y algunos están como medio confabulados, perdió todo. Y interesantemente lo veo en una actitud inusual. Está como gritando pero sin gritar. Y esto es importante porque me anticipa hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo. Horrible foto, pido perdón, no encuentro mejor. Seguimos, hay más escenas en el medio, pero en este caso la carrera del libertino continúa en la cárcel de deudores, como la de la pequeña Dorrit de Dickens más adelante, o digamos, lo que le pasó al propio padre de Hogarth, ¿no? Si uno se quedaba endeudado y no tenía cómo solventar esto, iba a la cárcel. Eh, y acá me voy a acercar. Vuelvo a encontrarme con Tom. Está como en un estado de crispación. Intuyo que esta es la esposa que se casó con él y que está ahí medio afeada, pobre mujer, y sí, perdieron toda tu fortuna, diciéndole, sos un inútil, perdóname que te lo diga. Y la que se está desmayando acá, con esta nenita que está alarmada ante ella, es la exnovia de él, que lo ama por siempre jamás, y que fue a visitarlo y se desmaya ante ver el estado en el que él se encuentra, el estado del lugar, y le acercan sales o alguna cosa para despertarla. Hay un escalón más todavía por recorrer, más profundo aún en la degradación de este libertino, que es cuando lo vemos por último recluido en un manicomio que, como ustedes pueden ver, es un lugar lúgubre, espantoso, rodeado de muchos pacientes. Otra vez aparece la noviecita de él llorando al lado. Ay, Tom, con todo lo que yo te quería. Fíjense que él está con grilletes, enajenado, lugar en donde pasan señoras para apreciar las cualidades de, uy, qué raro, como si fuéramos un poco, no sé, al circo o algo así. Esta es entonces la carrera del libertino. La serie del matrimonio a la moda que él pinta no tiene desperdicio. Algún día tendríamos que hacer algo acerca de la carrera del libertino, pero no, esta ya la vi, del matrimonio a la moda porque es genial. Algo asociaremos. Así la traemos a nuestras vidas. Versión grabado, coloreado, probablemente pintado a mano y con acuarela, en espejo.
tiene sus intervenciones. Este Tom se ríe fuera de sí. Y veo gente con todo tipo de delirios. Este pareciera creerse un rey, este mira a través de un catalejo, etcétera. Acabo de tener una idea. Bien, como tenemos otros artistas por ver, 3 entonces en total, hemos visto a Hogarth. Hoy no vemos el matrimonio a la moda, pero nos vamos a zambullir en cambio con Reynolds. Reynolds es de una generación posterior, y ahí lo tenemos autorretratándose. Reynolds es el que hace todo como debe ser hecho. ¿Mm? Es el que escala socialmente, no es que salga del más llano de los barros, pero va a amasar una fortuna extraordinaria, va a pelear por convertirse en pintor del rey. Queda constancia escrita suya donde dice, ¿por qué peleé para quedarme acá si el rey es un ser indeseable y me pagan poco y me tratan mal? Y se va a convertir en el, eh, creo que presidente de la Royal Academy de Artistas, la Academia de Artistas, que era la institución más importante, más poderosa, más prestigiosa y recién fundada en Inglaterra. Y ahí lo tenemos autorretratándose. Me hace acordar un poco para relacionar con el autorretrato de Chardin con una visera. Se ve que, bueno, la luz por ahí podía llegar a ser mucha a la hora de pintar. Fíjense cómo tiene un espejo de mano en la mano, para su autorretrato. La carrera de Reynolds va a ser la de el retrato. Coetáneo de Reynolds, pero lo vemos dentro de un momentito, va a ser Thomas Gainsborough, que también va a desarrollar retrato. Y me viene bien para recordar cómo em, Rembrandt, sabemos de Rembrandt que el retrato lo aburría. Y Gainsborough también quisiera pintar otro tipo de cosas, pero el retrato paga. Y realmente Reynolds se va a hacer de una fortuna con los retratos. Ahí tenemos al Comodoro Keppel, por ejemplo. Como se trata de un oficial naval, aparece inmerso dentro de un contexto marítimo, avanzando, señalando. ¿Qué señalará? A ver. No sé si señala algo. ¿Alguna firma? ¿Algún algo? No sé. No, pareciera que no. Fíjense cómo está pintado, ¿eh? Con mucha, otra vez, elegancia, dibujo y pintura, ¿eh? Mancha y límite, ambos. La pose, vuelve a aparecer el Apolo del Belvedere, se basa en esta imagen, ¿eh? Y Reynolds más de una vez va a ser acusado, pero no acusado malamente, sino Reynolds, ¿podrías tal vez pensar en imágenes que no tengan algún tipo de asociación con imágenes del pasado? ¿Eh? No, va a decir Reynolds. Ahí se basa entonces en el Apolo de Belvedere. Eh, Retrato de Lawrence Stern, escritor de La vida y obra del caballero Tristram Shandy, que si tienen oportunidad de leerlo es una delicia y es uno de esos libros que presté a no sé quién y por lo tanto no lo puedo reclamar. No es un libro fácil de conseguir. Y ahí aparece entonces este señor. Pareciera que entre sumergido en sus pensamientos, pero con una sonrisa, porque tiene mucho de comedia realmente ese libro. Es muy inusual, es un libro rarísimo. Pareciera
realmente de la época de las vanguardias del siglo XX. Bueno, entonces vamos a seguir con esta otra imagen. Reynolds acaba de retratar a una persona que va a parecer, no sé, debe haber sido popularísimo. No sabría realmente qué equivalente actual podríamos darle. Ustedes por ahí pueden opinar al respecto. Hubo un actor, David Garrick, que va a ser retratado por Reynolds, por Gainsborough, por más gente, como pronto veremos. Bueno, y que acá Reynolds nos lo muestra, fíjense, debatiéndose entre la comedia y la tragedia. Y parece que se va con la comedia. La tragedia le agarra el brazo y le señala, pero ¿y los grandes contenidos morales? Y el Garrick medio le sonríe y dice, perdón, pero para otro día quedan. Y se va con la rubia comedia que se lo está llevando entonces para el otro costado. Y van a ver que es un tipo de pintura que en breve encontraremos otro ejemplar muy parecido. Acá Reynolds se pone más serio y lo retrata al mismo actor con su esposa. Inmersos en este paisaje. Ella tiene un ojito medio como si tuviera un orzuelo, voy a decir. Vuelve a aparecer Garrick, pero ahora no está hecho por Reynolds. ¿Se acuerdan de que hace un par de clases hablamos de Angelica Kaufman? Esta artista, eh, creo que era alemana, pero igual lo interesante era que viajaba un montón, entre otros lugares, iba a Inglaterra, después se va a Italia. Y en Inglaterra retrata también ella a Garrick. Recordarán a Angelica Kaufman porque cuando está en Inglaterra, ella hace un intercambio de retratos con Reynolds. Y acá tenemos muy lindo el retrato que Reynolds pinta de ella, con un peinado muy elaborado hacia arriba, precioso. Y acá tengo el retrato que ella pinta de Reynolds, que como pueden ver está con una escultura sombría de Miguel Ángel. Aparecerá retratado como melancólico, con la... No es este gesto, que este es el claramente melancólico. Lawrence Stern estaba pensando, pero tenía una sonrisa igualmente. Tal vez la presencia de Miguel Ángel un poco dada la asociación tradicional de Miguel Ángel con la melancolía, como lo ha hecho Rafael, ¿se acuerdan cuando lo retrata como Heráclito en la escuela de Atenas? Podría inclinarnos en esa dirección. Sin duda lo retrata como un genio, con sus libros, su pintura, su gesto y Miguel Ángel. El retrato entonces que hace Angelica Kaufman de Reynolds. Y acá Angelica Kaufman pinta una obra donde se autorretrata mucho más joven que lo que es ella en ese momento, debatiéndose como Garrick entre la tragedia y la comedia, acá entre la música y la pintura. Ella fue una persona muy precoz y muy talentosa, tanto para el canto como para la pintura, y eventualmente se decantó hacia la pintura. Y ella acá como que le toma la manito a la música, tipo, sí, pero, y se dirige hacia la pintura, que le señala las glorias olímpicas de alguna manera. La altura que puede ser alcanzada, en todo caso, a través de la pintura. Y de Kaufman habíamos visto, sí, relacionamos un poquito, siempre conectamos nosotros acá. Esta obra también la habíamos compartido. Ella la pinta a Georgiana Spencer, una antepasada de Lady D, por cierto, junto con sus hermanitos. Durante su estadía en Inglaterra. Y ahora que la hemos recuperado a Georgiana, que intuyo que debe ser la más grande de las niñas, retomamos con Reynolds. Esta obra no es de Reynolds, pero lo incluye y nos viene muy bien por diversos motivos. Se llama Los Académicos de la Royal Academy y tenemos un montón de caballeros
Por cierto, también Angélica Kaufman fue académica de la Royal Academy, pero acá no está presente porque tenemos un desnudo masculino, ¿eh? Así que no esperemos encontrar a ninguna dama. Todos estos son retratos, o sea, gente puntual. Y el que más me interesa es este que está acá en el centro, vestido de negro y con una corneta en el oído. Y ese es Reynolds, quien queda sordo. Más adelante va a perder la visión de un ojo y ahí va a tener que retirarse. Pero queda sordo y acá lo tenemos, ¿no es cierto?, con el instrumento que le permite continuar trabajando. Y por cierto, ahí tenemos a un visitante de la China, ¿eh? Cuyo nombre en este momento no me vino a la memoria, lo tenía escrito y no lo tengo en este papelito acá, así que el nombre voy a dejarlo en la descripción del video, por si les interesa. Estuvo de visita y después regresa a China. Ahí lo incluyen dentro de las reuniones de la Royal Academy. Reynolds pintando. Fíjense, en cuanto a la paleta, me recuerda mucho, mucho a Rubens. ¿Eh? Y voy a representar a los miembros de la alta sociedad inglesa. En este caso, Lady Cockburn y sus hijos. Su riqueza, entre otros elementos, se va a ver mostrada a través de este extravagante cortinado rojo y el papagayo, que es un animalito que inglés no es. Y todos estos hijitos que andan trepándosele nos tienen que recordar a la figura alegórica de la caridad. ¿Cómo reconozco cuando quiero representar a la caridad? Me representa como una señora rodeada de nenitos que se le están subiendo. Bueno, estos son sus hijitos y ella aparece como la caridad. Entonces, fíjense que voy a tomar una persona común y corriente y de alguna manera la voy a ensalzar. No es una señora común y corriente, es como la caridad de buena. Eso se llama grand style y eso es lo que cultiva Reynolds. Acá tengo a más crecida. No me dan los años, le juro. Hago la matemática y tendría que tener no sé cuántos años de chiquitita o cuántos años acá. Pero como que ha pasado muy poco tiempo. De acá la tengo súper adulta a Georgiana, Georgiana Spencer, que ahora ya se ha casado con el duque de Devonshire y que es uno de muchos retratos que hace de ella Reynolds y también Gainsborough. Y que su figura seguramente si les suena es porque habrán visto la película La Duquesa del 2008. Una, este, un caso muy interesante de una mujer en muchos aspectos encantadora que el marido hace cero, tiene cero onda con ella. ¿No? A ella le encanta, le cae maravillosamente bien a todo el mundo, menos al marido, con el cual se casa evidentemente por razones más patrimoniales que por otro aspecto. Así que, bueno, la película La Duquesa como para recordar. Otros retratos de Reynolds, así le vamos conociendo nosotros el gusto. Y acá veo a una señora de apellido complicado, Bampfylde, Lady Bampfylde. Me voy a acercar para que reconozcamos que está vestida de blanco, blanco pureza, como el de las azucenas que la acompañan al ladito. Así que seguro que Reynolds nos está hablando de su pureza espiritual, ¿eh? Y vestida y peinada, más les diré que peinada, más que vestida, muy a la moda. Empieza a aparecer, fíjense, esta convivencia entre estos peinados recontra elaborados, como alguno que hemos visto de María Antonieta, con una vestimenta que evoca más cierta antigüedad, más atemporal. Como María Antonieta quiere cambiar y no la dejan fácilmente cuando hace el retrato con el vestido de muselina, ¿no? Pero bueno, ella no es la reina, así que se autorretrata como mejor le parece.
otra dama del momento. Miren lo que son esas telas. Lady Elizabeth Delmé y sus hijos. Súper peinado espectacular. Esa tela con esos contrastes, por favor. El perrito súper peludo y me parece sumamente divertida la representación de el carácter del hijito varón, muy valeroso, y la nenita, no, ahí chiquitita. Y cómo se estilaba el varoncito de rojo y la nenita de azul. El rojo puede también aparecer en versión rosa. Y recién a principios, perdón, del siglo XX es cuando ocurre la inversión de pensar el color de varones como azul y el color femenino como el rosa. En general, esta era más bien la manera de distribuirlos. Que no es tampoco a rajatabla, porque como pueden ver, la señora tiene un tremendo manto rosa, pero por lo general venía por estos lados. Otro día podemos hablar de por qué, pero no es el día de hoy. Hermoso triple retrato de Reynolds sobre las tres señoritas Waldegrave, tres hermanas. Estos retratos no eran solamente para la casa de las señoritas Waldegrave, para mirarse y decir qué bellas somos, sino también para mostrarse en las exposiciones periódicas que tenía la Royal Academy. Así que parece que fue un poco una estrategia de la madre de las señoritas para miren mis bellas hijas casaderas todas en la exposición entonces de la academia. Qué bellas y qué hacendosas son y cómo colaboran entre sí. Dos ovillando, esta está bordando, cosiendo o haciendo algo en un bastidor. Bien. Algunos retratos masculinos. Retrato de Bannister Tarleton. Que fíjense cómo en el fragor de la batalla, fragor de la guerra de independencia norteamericana, por cierto, en donde hay cosas caídas y cañones y los caballos, vamos a ver los caballos, están en estado de pánico, él se detiene para asegurarse alguna hebillita que se le soltó, alguna cosita, y mira para allá, en total dominio de la situación. Hermosas composiciones hace Reynolds. Uno de esos retratistas que te hacen quedar bien. Ahí tenemos otro señor, el coronel Consmaker. A ver si me acerco. Qué pictórico que es. Fíjense que le da bastante definición dibujística a la carita, pero todo lo demás es bien libre, más no y matérico. Eso es un detalle que noté in situ, observando. La superficie es súper peinada, plana, pero la mancha se abre por todas partes. Un señor retratado también por Reynolds es este que está acá, Josiah Wedgwood, que aparecía en nuestra pequeña línea comparativa de vidas de nacimiento y muerte de distintos artistas. Este señor va a ser un alfarero y diseñador de piezas de alfarería. Em, que está bueno que aparezca hoy, dado que lo retrata Reynolds, pero va a volver a aparecer en asociación con algo que llamamos cerámicas Wedgwood, llevan su apellido, y que marcan un estilo, que es el del neoclasicismo. Así que pronto, cuando hablemos de neoclasicismo, va a volver. Así notamos la superposición, digamos, de los periodos. Tenemos al neoclasicismo conviviendo parcialmente con el rococó y con el gran estilo, grand style, que es esto que estamos viendo.
Miren, otro ensalzamiento de una persona. La señora Masters como Eve, la copera de los dioses. Entonces, aparece vestida de manera temporal o antigua, si ustedes quieren, dando de beber al águila que es Zeus. Y uno de esos regalitos de la vida que es ver una obra inconclusa. Está buenísimo si podemos ver obras inconclusas siempre porque nos permiten entender cómo es la manera de trabajo del artista. Así que acá tenemos a la señora Robinson. Fíjense que tiene bastante detalle y después él va a ir, él como que tira manchas en general y después va a ir ahondando en su detalle, en el detalle justamente. Así vemos qué funciona, qué no, qué corrijo. ¿eh? Si hay línea, es línea hecha con pincel. Bien, Reynolds. Y pasamos por último a Gainsborough. Gainsborough es un artista de la misma época. Ahí tenemos un autorretrato que realmente querría dedicarse a la pintura de paisajes. Es algo que él disfruta muchísimo. Hay alguna frase de, miren, tuve la oportunidad de comprar este librito que nos muestra otro autorretrato, unos cuantos años posterior, muy parecido de todas maneras. Gainsborough, A Portrait, de James Hamilton, donde va desarrollando toda su biografía. Es más biográfico que propiamente artístico. Y nos cuenta que se ve que alguna vez se expresó y alguien lo tomó por escrito, que el retrato es lo que le daba de comer, pero que su corazoncito estaba en el paisaje. Así que compartamos tal vez algún paisaje de los suyos. Cuando él muere, parece que en su taller hay más o menos unos 50 obras tituladas Paisaje, lo cual está lindo para refrescar que los títulos de las obras todavía no existen. Paisaje en Suffolk. Que también podría asociar, ¿no es cierto?, con la cuestión holandesa, ¿no? El desarrollo del paisaje holandés, en donde hay figuritas que son totalmente insignificantes. O paisaje con ganado. Pero bueno, antes o después va a tener que empezar a entrar en el territorio del retrato, que por cierto es el que lo hace más conocido, inclusive hasta el día de hoy. Conversación en el parque, que parcialmente me recuerda un poquito a algún Watteau, con estas conversaciones galantes en jardines. Ahí tengo una con un templete que me recuerda al Templo del Amor, por cierto, de María Antonieta. Ahí atrás. La obra probablemente más famosa de Gainsborough, que es El matrimonio Andrews, una obra por encargo, ¿no es cierto? Un retrato de esta parejita que acaban de casarse y que nos muestran todo lo que es su territorio, el enorme espacio que les pertenece, ahora que han unido sus respectivas fortunas, y que es una obra inconclusa, aunque no lo parezca. ¿Qué pasó? Que él entrega una obra inconclusa. Misterio irresoluto. Me voy a acercar para que vean lo inconcluso. Ella tiene espacio en el regazo para la inclusión de un animalito, un perrito, gatito, no sé. Bueno, podría ser sido un gatito. Ahora vamos a ver uno. Miren cómo hay un banco con algo que pareciera ser una coquille, una venera rococó. Sin duda mucha curva propia de rococó. ¿Qué había ahí o qué iba a haber ahí? ¿Qué pasó? Que tal vez le reclamaron danos el cuadro y se termina acá nuestra relación. ¿Tardó mucho en hacerlo? No sabemos, que el cuadro está inconcluso. Mr. and Mrs. Andrews.
Eh, Gainsborough va a retratar a sus dos hijas en varias oportunidades. Acá tenemos una donde son muy chiquitinas. La más chiquitita se acerca hacia una mariposa, la más grande la tiene de la mano, con cierta prudencia, no te lances así nomás. Y bueno, como se trata de obras hechas para su propia familia, tenemos el disfrute de poder ver a Gainsborough hacer lo que le da la gana, pintando como quiere sin tener que pintar de manera complaciente. Ya un poquitito más grandes, las dos hijas, juntitas, las hijas del artista con un gato. ¿Dónde está el gato? Y el gato está acá. Iba a haber un gato y por algún motivo él deja inacabado el trabajo, probablemente porque tenía solicitudes que tenía que entregar, ¿no es cierto? Y que le daban, le facilitaban la economía. Esto es un ejercicio. Miren cómo la tele está imprimada en marrón por detrás. El gato estaba acá, sostenido por una de las hijas, la más chica, supongo, y la más grande la rodea amorosamente con el brazo y parece que le está apretando la cola o tirando de la cola y el gato por eso está en tensión. Muy simpático y muy humano lo que estamos viendo. Y ya que estamos con animalitos, el propio Gainsborough nos deja algunos estudios de algún gatito familiar y son fantásticos. Miren lo que es ese primer gatito ahí, acicalándose, durmiendo. Gran observador, gran representador. Mi pregunta a la hora de comprar el libro sobre Gainsborough es, ¿qué relación tenían Gainsborough y Reynolds? Que sabemos que Reynolds hace las cosas como deben ser hechas, ¿eh? A ver, que apunta a una clientela sofisticada, pinta para que les guste, cobra lo que él pide, hace todo como se supone. ¿Qué pasaba con Gainsborough? Gainsborough, que sabemos que querría pintar paisajes, pero tiene que pintar retratos. Y vamos por fin con esta duda que me carcomía el alma, cómo se llevaban entre sí. No muy bien. Bien, para empezar les cuento algunas situacioncitas. Esta obra es de Van Dyck y ustedes la recordarán, Van Dyck acá nos representa el futuro Carlos II y otros hermanitos que tiene, hijos entonces de Carlos I. Esta obra de Van Dyck, muy probablemente, u otra, pero está seguro, ha servido a Gainsborough de inspiración para esta imagen que es el muchacho azul o el muchacho de azul, dado que el título original es Blue Boy, que parece ser que, vieron que son obras que se exponen en estas muestras en la Royal Academy, ¿no es cierto? En estas muestras en común, que es una respuesta de Gainsborough a la teoría que elabora Reynolds. Reynolds también era un teórico, daba charlas, conferencias en la Royal Academy y en alguna de ellas desarrolla que no es conveniente poner figuras que uno quiera destacar y centralizar en azul, porque el azul retrocede. ¿Cómo había resuelto su niño Van Dyke? Lo pone de rojo, los rojos, los cálidos avanzan. ¿Qué hace Gainsborough? Te pongo una tremenda figura de azul y fíjate qué bien funciona. No era fácil Gainsborough, parece. Reynolds tampoco, ¿eh? No, no vayan a creer que era un tipo fácil. Voy a sacar un poquito. Bueno, Van Dyke le encanta, como comprobaremos dentro de un ratito. Gran inspirador. En uno de los envíos que hace Gainsborough a la Royal Academy,
Reynolds rechaza este cuadro, no por cómo esté pintado, sino por a quién representa. Voy a acercar así, primero disfrutamos de la pintura. María Walpole, condesa de Waldegrave. Esta señora era amante y después esposa, cuando ya pinta este cuadro, es esposa de uno de los hermanos del rey Jorge III. Hoy vimos a Jorge I. Después podemos hablar del segundo y llegar al tercero. Ahora, este Jorge III ve con malos ojos que su hermano ande teniendo relaciones extramatrimoniales y además se case con la mujer en cuestión, María Walpole. Así que no sería del agrado del rey visitar la exposición organizada por Reynolds y ahí encontrarse con el retrato de su cuñada que no quiere ver ni en pintura. Así que Reynolds le va a decir, de ninguna manera expondremos esto Gainsborough, y Gainsborough dice, entonces me retiro y no me ven más el pelo, malvados, y se va enojadísimo. Ahí tenemos un segundo indicio de su relación. Y tenemos un tercero. Por cierto, a esta señora el apellido sí no suena, y voy a terminar una frase, Anabela, sí, lo haré, es porque conocemos a sus hijas, retratadas años después por Reynolds, que se ve que ya para entonces las aguas se habían aquietado. Ahora retomo la otra frase que estaba enhebrando en mi cabeza. ¿Cuál era? Que me recuerda a Madame de Pompadour, porque es la misma época. Ven esta moda con ese rodetito, con esas mangas pagoda, Madame de Pompadour, la generación previa, generación posterior, esta otra que tiene estos peinados más elaborados, a la manera de esa primera María Antonieta que después quiere calmarse un poco. Bien, el tercer indicio, vuelvo al retrato de los académicos de la Royal Academy. Me pregunto, ¿dónde está Gainsborough acá? Sabemos que Sofani, el artista que acabo de acordarme, es alemán, Johann Sofani, no, es suizo, es alemán. Va a ay, no me acuerdo dónde estaba en ese momento Gainsborough, no importa. No estaba en Londres, viaja a donde sea que estuviera en ese momento Gainsborough, lo retrata para incluir su retrato acá. Este es el retrato. Muy lindo y bastante exaltado. Qué lindo este non finito que tienen estas obras, la verdad la disfruto muchísimo. Y si lo buscamos dentro de los retratos en la obra terminada, tendría que él estar seguro que del lado de la derecha no lo tenemos. Y esto es porque él ha dicho, me voy y me voy de un portazo. ¿Cómo que no me desdeñan la obra de María Walpole? Me voy. Por eso no está Gainsborough en el retrato colectivo de los académicos. Otros retratos. Johann Christian Bach, hijo de Johann Sebastian. Y me encanta porque tiene estas hojas de música escorzadas y mucha mancha. Es más abierta su mancha todavía que la de Reynolds. Me gusta mucho. Y la miradita y todo. Y un retrato que él nunca le conformó es el que realiza sobre David Garrick, el famoso actor David Garrick, que es bastante semejante a la pose del retrato de recién, mírenlo. Es parecido. No lo capta, no le capta el ser, dice el propio Gainsborough. Parece que hay 3 retratos que hace Gainsborough de Garrick y en ninguno de ellos queda contento. Yo les traje uno. Muchas damas, muchos caballeros. Me recuerda y a la vez me separo, ¿no es cierto? Me recuerda un poco a Reynolds, a la vez no. Estas damas en paisajes, la manera de pintar, sin embargo, es distinta. A ver, miren cuán pictórico que es.
cómo resuelve a través de pinceladas, no de dibujo, de manera más abierta todavía entonces que lo que realizaba Reynolds. Mientras tanto sigue pintando paisaje. La esposa parece que era, bueno, quien escribe este libro y se ve que está del lado de Gainsborough y dice que ella se la pasaba reclamándole, pinta para comer, no por placer. Melancólica pareciera, por cierto, y melancólica también esta otra señora que está leyendo una carta, Francis Brown. Pensativa, si no. Sí. Recién la veo más melancólica. Y observemos cómo va mutando la moda, ¿no? Porque recién teníamos el pelo empolvado y ahora tenemos un peinado, entre comillas, natural y sin empolvar. No, paseo por la Alameda en el parque de Saint James. Ay, el perrito. Ahora vamos a ver algo muy parecido. Parece que la idea de este cuadro provino del rey, pero después el rey pinta Gainsborough el cuadro. Bueno, pero no te lo voy a comprar. Era una idea nomás. Pobres artistas. Miren el perrito, es muy parecido al de recién, ¿eh? Es como este, estando ahí. Un joven matrimonio, el matrimonio Hallett o Caminata Matutina, se llama este cuadro, en donde pasean. Fíjense cómo el peinado ya se fue hacia lo ancho y no tanto a lo alto, como vimos a María Antonieta también. Un cuadro que empieza cuando ellos están cerca de casarse y lo entrega un año después cuando ya están casados. Lady Sheffield. Convengo hay mucho tipo, ya entendemos más o menos por dónde viene el estilo, el grand style, con las diferencias entre por este caso Reynolds y Gainsborough, que son sus mejores representantes. Un boceto acá tenemos como para ver por dónde venía él a la hora de armar estas composiciones. Por cierto, el vestido es como el vestido de muselina de María Antonieta. Si el sombrero fuera de paja, realmente estaríamos ante esa misma moda. Miren qué hermosa esta mujer, Lady Worsley, vestida con traje para montar. Me encanta la moda de ese momento. Y esta señora tuvo una historia particular. Al punto, bueno, que hay una miniserie, no, película, sobre su vida, la escandalosa Lady Worsley o Lady W. Por esta chica tan bonita que no me acuerdo cómo se llama ahora, esta actriz. Bueno, no importa. No me va a salir. Pero realmente me gusta mucho cómo copian literalmente la pose. Hermosa. Bueno, ¿cuál es la historia de esta mujer? Ella se casa con el que después es su marido, el Lord Worsley, eh, y ella era una heredera importante. Él, por supuesto, pasa a manejar íntegramente la fortuna de ella. Y, a ver, básicamente tardan como 3 meses en consumar el matrimonio porque a él en realidad lo que le va es el voyeurismo.
que está muy lindamente representado en este panfletito, este dibujo de tirada amplia, en donde lo vemos a él parado medio como que en puntitas de pie, ayudando a un amigo a que la espía a ella a bañarse. Era un perversito. Bueno, no me acuerdo cómo es el orden de los hechos y no sé si importa tanto porque la película, por supuesto, ensalza ciertas escenas y demás otras cosas. Pero básicamente los dos terminan arrastrándose por tribunales, ambos, uno al otro. Él acusándola a ella de tener múltiples amantes, ella exponiendo que si esto ocurre es porque él se lo ha indicado, que él la obliga a ella a tener amantes para él poder observarlos. Em, y finalmente, bueno, y él le hace juicio al amante con el que ella está en ese momento, reclamando una fortuna extraordinaria, y finalmente el jurado lo que determina es que sí, a ver, que sí le paguen por el agravio, pero que le paguen, creo que es un chelín, que es una cantidad absolutamente ridícula de pequeña. Así que él queda, mm, los dos quedan muy mal ante la sociedad, y ella además queda desafortunada porque su fortuna sigue en manos de él. Así que ella parece que tuvo que, es abandonada por el amante que ella tiene, fue amante de otros señores hasta la muerte de él, y ahí sí ella recupera, aunque sea una parte de lo que era su fortuna, iba a poder ahí sí volver a vivir con independencia. Bien. Un último paisaje de Gainsborough para que no pensemos que pobrecito solamente tuvo que dedicarse a pintar retratos cuando quería pintar paisajes. Siguió pintando paisajes. Mm. Y cerramos con una última anécdota que nos cuenta su hija, una de sus hijas, que lo acompaña en su lecho de muerte y que cuenta que las últimas palabras que él dijo antes de morir fueron Van Dyke. Él, el que volvió a colocar la pintura inglesa en el mapa. Bueno, por hoy paramos acá. Y la vez que viene nos vamos a situar en plena Revolución Francesa. Así que, bueno, preparémonos. Estemos a la altura de las circunstancias. Nos encontramos la semana que viene.